La escuela Arte y Efectos nace como una iniciativa junto con mi socio Simón Carabaño de hacer audiovisuales en Carabobo. 1-1 cuarto, marca. Silencio todo el mundo. Una de las particularidades interesantes de este corto es que está hecho en producción virtual. Todos los sets, la escenografía, todo, lo único que es real son los actores como tal. Bienvenidos a este cuarto podcast de Cinecast. En esta oportunidad tengo el placer de hablar con Stuart Rivas. Él nos va a contar su experiencia de todo lo que ha hecho antes, durante y después de estudiar en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas y su experiencia actual porque él se encuentra ahorita en Europa. Él ya nos va a decir en qué país está y qué está haciendo por allá. Bueno, sean todos bienvenidos y a ti también, Stuart, bienvenido. Gracias, Alexis. Bueno, mi nombre es Stuart Rivas. También fui egresado de la Escuela de Cine y Televisión en Cine TV en Caracas. De hecho, creo que me gradué junto contigo en el acto de Sí, en la promoción. misma promoción, ¿no fue? Sí. Exacto. Y bueno, ahorita en este momento tengo ya 2 años en España y aquí he hecho ya varios estudios en universidades locales acerca de ese tema de efectos visuales. Hice un máster Ok. en postproducción digital y VFX, Ok. eh, o sea, en una escuela, y después hice otro máster en producción virtual para cine y televisión con Unreal Engine en la escuela de Core School, que es una de las escuelas más reconocidas en la parte esa de efectos visuales. Y es la que está ubicada en Netflix. De hecho, en el campus está rodeado de todos los foros de filmación de Netflix, entre tantos en Stuart, España. perdón que te interrumpa, pero déjame hacerte la primera pregunta, que es la que yo le he hecho a a mis entrevistados anteriores, porque no solo me gustaría conocer al Stuart profesional, sino también al Stuart humano, al individuo, Ah, ¿no? ok. Entonces la primera pregunta es la más fácil de todas, por lo menos a nivel de pregunta, no sé si en la respuesta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién eres? El humano, ¿Quién el soy? individuo. Oye, me has puesto un problema porque esa pregunta se la ha hecho mucha gente y la mayor parte de la población no sabe cómo respondérsela. Sí, lo que Bueno, consideres. ok. Ujú. Bueno, de alguna manera, soy una persona que busca así como que la, la grandeza de su propio arte dentro de lo que hace como tal. Porque lo mío no solamente es tratar de hacer y participar en películas, sino también de hacer llevar este arte hacia los demás para que los aprendan también. O sea, de eso Ujú. yo creo que se refleja un poco en el hecho de haber formado una escuela de cine. O sea, nosotros fundamos una escuela de cine en Venezuela para poder enseñar este arte y para poder hacer que se creen nuevas generaciones que puedan contar también historias y todo eso. Sí, entiendo que esa escuela que fundaste también fue con otro exalumno de la escuela de cine TV, de la escuela de cine, y la escuela se Sí, llama Arte y Efecto. Ya sí, más o la menos escuela, mencionaste la razón por la cual lo hiciste, pero ahora profundiza en eso. ¿Por qué? O sea, ¿cómo iniciaste la escuela de cine de arte y efecto? ¿Por qué y con quién? ok. Ujú, La fundación de esta escuela de cine, arte y efectos, se hizo con un compañero de la escuela de cine también, que ujú, se llama Simón Carabaño. ujú. Y eso fue hace aproximadamente como unos 7 años que empezamos todo ese proyecto. Pareció una locura, porque no teníamos dinero, No, no teníamos yo nada. creo que más, porque cuando tú y yo estudiábamos ya ustedes tenían la escuela. No, no precisamente, estaba en sus inicios. Lo que Ok. pasa es que empezamos como una productora. ¿Sí? Oh, ok, ok. Okay. Empezamos como una productora como tal. Ya después de un Ujú, cierto tiempo, cuando vimos que había muchos chicos que querían aprender, que querían hacer las cosas bien, y nosotros empezamos así como cursitos de producción, cursitos de ujú, esto, cursitos de script, cursitos de lo otro. ujú. Entonces nos dimos cuenta, estamos dando tantos cursos que no, chicos, vamos a dedicarnos a esto. Claro, Entonces a la de enseñanza. empezamos a formalizar un poquito más el asunto y creamos todo un pensum de Ok. estudio con diversas materias que siguieran un modo de enseñanza y aprendizaje Ujú, profesional para poder hacer producción audiovisual profesional. Y le ujú. pusimos el nombre de la misma productora que se llama Escuela de Cine, Arte y Efectos. Ok, Entonces,
la idea era enseñar lo básico y un poco más, que era lo Ujú, necesario para hacer una producción profesional, o sea, no caer tanto en hacer las cosas por hacerlo, sino que tiene que ser profesional ujú. en el modo de hacerlo, en el modo de tomarlo y en el modo de generarlo y producirlo. Ok. Es decir, que si a uno de nuestros chicos lo agarra una productora externa o algo así, podría sorprenderse el nivel de documentos que puede generar, con el nivel de orden que puede trabajar y todo eso, porque es así como le hemos enseñado dentro de todo eso. Y ese es uno de tus proyectos más importantes que tienes en tu experiencia, ¿no? Por lo que entiendo, incluso durante tus estudios, tus estudios en la Escuela de Cine y Televisión. Sí, bueno, ese es uno. Ujú. Lo que pasa es que tenemos una visión un poco más ambiciosa de todo Ok. eso. Apenas la escuela de cine es uno que tal. Ujú, Tal vez estoy adelantando un poco a los acontecimientos, pero bueno, uno es la productora como tal. O sea, para ujú, generar y producir contenidos, que en este momento es complicado en Venezuela, tanto para ujú. productoras grandes como para las pequeñas. Nosotros todavía estamos entre las pequeñas en ese sentido. Ok. La escuela de cine para generar recurso humano calificado, altamente calificado para poder hacer esto. Ujú, Y por supuesto, crear otra serie de cosas, como por ejemplo un museo del cine, con la mm, mayor cantidad de cosas que incluso nuestras clases de cine sean así. Que queremos enseñarle una cámara antigua y cómo funciona, mostrar la cámara antigua. Queremos ujú. enseñarle cosas antiguas de cómo era la historia del cine, meterlos en el museo y enseñarle cómo era la historia del cine, viendo los aparatos directamente, viendo todo Pero directamente. yo recuerdo que Entonces, en la escuela, en el cine TV, nosotros y tuvimos parte de esa enseñanza porque muchos de los equipos que usamos también eran bastante viejos. Oh, no lo digo sí, sin menospreciar, sin menospreciar la tecnología de aquel momento, ni las, ni el inventario que tenía la escuela de cine, pero fue interesante porque me dio a entender, ah, mira, el cine se ha trabajado de esta forma en cierta época y ahora se está trabajando de esta forma en esta época, ¿sabes? sí, no, pero es Ujú, diferente, porque en ese tiempo ellos tenían así como que esos pequeños equipos allí puestos y nos lo enseñaban. ujú, Nosotros queremos hacer un buen, gran museo con miles de piezas históricas de ujú. cine y todo eso. Hemos Ok. empezado por algunas, pero en lo que consumimos un poco más económicamente y todo eso, vamos a llevar un cargamento grande de cosas a Venezuela para formar esa institución grande como tal que muestre el Museo Nacional del Cine Venezolano o algo así por el estilo. Ok. Eso, bueno. Ah, interesante. Cuéntame, ¿y qué has hecho después de estudiar en la escuela de cine? O sea, ¿te fuiste para España inmediatamente? No, no. Después de estudiar en la escuela de cine, Ujú. fundamos una empresa de animación y efectos visuales que se llama Cotufa Animation Studios, junto con otro Perdón, ¿que se llama compañero. cómo? ¿Cotufa qué? Cotufa Animation Studios. Animation Studios, ok. O sea, Cotufa Perdón, déjame Animation hacer Studios. un paréntesis para los que no ven que son fuera de Venezuela y no entienden el término cotufas. Serían en México las palomitas o en inglés popcorns o todo el derivado en el castellano, ¿no? Sí, exacto. De hecho, nuestro logo era así como una palomita de maíz, Ujú, una ujú. cotufa como tal y Ok. eso. A través de esa empresa que fue formada junto con otros compañeros, no de la escuela de cine, sino de muchos años que había trabajado con nosotros en muchas cosas. Ujú, De hecho, eso fue antes de graduarme. O sea, mientras estuve estudiando los últimos 2 años de escuela de cine, fundamos esa empresa. ujú. Y ahí empezamos a trabajar ya en grandes películas venezolanas. Nuestra Sí, primera película fue Taita Boves con el Taita director Voz, mira. Luis Alberto Lamata. Ujú. De hecho, fue la segunda película de efectos visuales que se hizo Pero trabajando con hace, esa película recién empezando la productora o sea, esa sí, sí, compañía me refiero. sí, exacto, Ok. exacto. O sea, fue la segunda película que la Villa del Cine aplicó efectos visuales digitales. Ok. Ok, ya hubo una anterior que fue Miranda Regresa, de un director Luis Alberto Lamata, pero la segunda película con usar efectos visuales digitales la hicimos nosotros con eso. A partir de ahí empezamos a trabajar en más películas Ujú. para la Villa del Cine,
como Una mirada al mar, Corpus Christi. El Manzano Azul también, ¿no? No, el Manzano Azul no trabajamos en esa. No trabajamos, ok. No, lo que pasa es que hubo unas que sí trabajamos, otras que no requerían efecto, entonces no usaron. En esos tiempos, O sí, creo que tú estuviste en el Manzano Azul, pero estabas de forma independiente o trabajando para otra compañía, creo que no, en fue. Manzano Azul no participé en ¿No? nada. No, Ok, no ok. participé en nada. Después de eso trabajé con el Relajo del Loro Ok. de, Ujú, de Petricelli y ujú, Bolívar, El hombre a las dificultades. También hicimos ujú. efectos visuales para esa película. En total, ni me acuerdo cuántas películas, eran como 10 películas que Y hicimos con para esta esa misma gente. compañía hiciste la última de los hermanos Hook, ¿no? La de No, Vuelve a la no, vida, no, ¿no? no. Así fue durante algunos años hasta que empezó la situación en Venezuela a ponerse un poco complicada Ujú, y bueno, empezamos a trabajar muy forzadamente con equipos que no podíamos actualizar porque no había recursos y todo eso. ujú, ujú. En consecuencia, lo que ocurrió fue que tuvo que cerrar la empresa y cada uno de los chicos que estábamos trabajando en esto se fue del país. De hecho, yo Ok, fui el único que se quedó en Venezuela después de eso. ok. Después de eso y del cierre de Cotufa Animation Studio, después de haber trabajado con tantas películas y Ujú, comerciales de televisión y series y cosas así, que tiene un currículum más o menos largo de eso, fue que fundamos Arte y Efectos Producciones, que primero empezó como una productora audiovisual yendo un poco más allá de lo Ahí que ya era estás entrando Cotufa. con Simón Carabaño. Ahí yo estoy entrando con Simón, exactamente, Ok, ok. que empezamos a trabajar haciendo producción audiovisual como tal, Ujú, pero ir más allá de lo que sea Cotufa Studio, o sea, tratar de hacer lo que se llama Cotufa Studio, pero también hacer producción como tal. ujú, Obviamente también nos encontramos con el problema de los recursos y todo eso, porque Venezuela en ese entonces iba un poco en picada económicamente, por decirlo de ujú. alguna manera. Entonces era bastante complicado trabajar de esa manera. Ok. Entonces, pero también como queremos hacer producción, necesitamos gente. Y empezamos a buscar chicos para que trabajen con nosotros, enseñarle un Ujú, poquito de cámara, enseñarle un poquito a hacer el script, enseñarle un poquito a hacer ciertas cosas que se hacían en producción. ujú. Y nos encontramos con que querían aprender, o sea, querían saber exactamente cómo se hace y no solamente ahí tirar flecha, como quien dice, sino hacerlo de verdad como se debería hacer. Y entonces decidimos formalizar, de tanto curso que dimos, decidimos formalizar el dar cursos. Entonces formamos esa subdivisión de la empresa que se Ujú. llamaría Escuela de Cine Arte y Efectos. Ok, bien interesante. Y cuando tenías la compañía de Cotufa Animation Studio, ¿no? ¿Qué era el nombre correcto? Sí, Ok. Entiendo por lo que me dijiste que consiguieron clientes muy rápido, pero eso se debe a que, no, obviamente, el profesionalismo que todos tenían y la compañía tenía, pero por lo que entiendo también había un mercado muy pequeño de efectos especiales en Venezuela también, ¿no? bueno, Entonces eso también ayudó un poco a conseguir bastantes clientes y tener una trayectoria larga. sí, en esa empresa éramos como seis Ujú, personas en total. Y esos seis, cada quien se dedicaba a cosas diferentes. ujú. Había uno que se dedicaba mucho a lo que era buscar clientes, general, era bueno vendiendo y todo eso. Ok. Y por supuesto, estábamos otros que éramos buenos técnicamente, o sea, que dábamos buenos resultados a nivel de animación, otros a nivel técnico de producción, otros eran unos dibujantes espectaculares, lo siguen siendo porque Ujú, siguen trabajando en eso y han avanzado muchísimo con respecto a ok. esa época. Y por supuesto, el tener una persona, digamos que dedicada a la parte de ventas y que era bueno hablando y todo eso, eh, permitió que consiguiera trabajo así de ese tipo. La cuestión está en que si haces Ujú, un primer buen trabajo, esas mismas te siguen llamando. claro. Entonces, eso fue lo que pasó con la Villa del Cine también. Hicimos un muy buen trabajo inicial y les Ujú, gustó. Entonces nos siguieron llamando para otras cosas. Y también estaba el hecho de que casi nadie en esa época hacía este trabajo aquí en Venezuela, allá en claro, Venezuela, pues. claro. Entonces, y menos a ese nivel, porque los pocos que se habían atrevido a hacerlo, o terminaban yéndose de Venezuela porque encontraban oportunidades a otro lado, o simplemente no dan la talla y terminaban muriendo en el camino allí. Nosotros afortunadamente no morimos en el camino, o sea, Claro. llegamos a hacer un montón de producciones y al final
como empresa no pudo ser porque no se podía sostener económicamente por las condiciones del país, porque fue la época Claro, incluso pero aún así en la se que hubo fueron mayor adaptando. hambre en Venezuela y todo Claro, eso. claro, pero aún así se Entonces, fueron adaptando al contexto que se iba desenvolviendo en el momento. Ujú, nos adaptamos a las producciones y dimos buenos ujú, resultados. A lo que no pudimos adaptarnos es al ritmo de ok, caída del país en la que claro. se obligó al cierre de la empresa. Ok. ¿Y cómo ves entonces el futuro del cine venezolano ahorita con toda esta situación? Porque he visto que está esta última de Vuelve a la Vida de los hermanos Hook, pero y tiene muy buena producción. Yo vi la película, tiene muy buena producción, está muy bien hecha, pero ¿cómo sacar una película adelante ahorita en el país como está ahora? Muchas de las producciones que están ahorita son básicamente coproducciones de Venezuela con otras Ujú, empresas. Por ejemplo, Luis Carlos de Vuelve a la Vida y ujú, Alfredo, Luis Carlos y ujú, Alfredo, ellos tienen contactos, o sea, con gente hace inversión en producción y todo eso. Y además ujú. ellos tienen el background de tener las películas más taquilleras en los últimos tiempos. Papita Me Papito Gusta me Tom, gusta Tom, claro. Papita Segunda Base, entonces Ujú. te parecerá que es difícil decirle que no a alguien semejante, pero te Claro. sorprenderá que en Venezuela sí le dicen que no a ese tipo de Si le dicen que cineastas, no a ese tipo de cineastas. ese tipo de cineastas, porque resulta que en Venezuela no es tan rentable producir películas en los últimos años. Mm, ¿Ok? Y más que cuando la inflación mata todo, pues. Pero el hecho de agarrar y empezar a producir y tratar de hacerlo internacional, ahí es donde está el truco. Y es lo que han tratado de hacer eso. O sea, tratar de hacer un claro. cine no para Venezuela solamente. O sea, si triunfa en Venezuela, bien. Ujú. Pero tratar de hacer un cine para Latinoamérica. Hacer un cine que puede verse en otro lado y verse Y que de sea mucho mayor. identificable para otras nacionalidades, porque, Y que sea identificable y que además no pierda el sentido venezolano. Eso claro, es muy, y muy de hecho ha importante. sido tan buena esta película que está como, es una de las favoritas o de las candidatas para los Oscars de las películas venezolanas, ¿no? Sí, está seleccionada para representar a Venezuela en los Ujú. Oscars y bueno, un orgullo para mí también Claro, ser por parte de ese participar. equipo ser parte de ese equipo de trabajo, Ujú. porque yo hice los efectos visuales de Vuelve a la Vida. Ok, está interesante eso. Y ahora en el medio entre la escuela de cine y antes de irte a España, ¿qué más puedes contar? Otras experiencias. Porque bueno, yo tengo ya 10 años aquí en Estados Unidos, pero yo también trabajé en cine venezolano, hablando un poco de las experiencias que y yo sé que hacer cine es difícil, porque tú lo has vivido, yo lo he vivido, yo trabajé en varias películas también en el campo de producción, pero digamos a nivel de producción es difícil, pero yo decía, pero sí se están financiando películas, de hecho existió el SENAC, estaba la Villa del Cine, pero ahora me cuentas que realmente no está, que es difícil porque no a todos les gusta financiar cine venezolano, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que en Venezuela, por el mismo ritmo económico, no se permite hacer inversiones que a la larga es de que te van a dar ciertos resultados. O sea, es Ujú. más fácil invertir en algo que te puedan dar un resultado más inmediato. Más inmediato, ok. Un- exacto. Hacer una película no es una cosa que empiezas hoy y en 3 semanas tienes lista la película. No, no, No. no. Puedes Ah, sino el tardar, año siguiente, casi. exacto, un año trabajando en eso, porque tienes Ujú. inicia preproducción, postproducción, después la postproducción, la vaina, nada más el proceso de montaje como mínimo. Claro, entonces el inversor tiene Puedes tardar 2 meses montando una película y eso es demasiado rápido. Eso es demasiado arriesgadamente rápido. Tardar claro, 2 meses en montar una película. claro. Y Entonces, entonces el inversor tiene que asegurar su inversión, valga la redundancia, y decir, bueno, si voy a invertir en esta película, tiene que ser la mejor película y la más taquillera de Venezuela para poder recuperar. algo así. Ujú, Entonces tienes que asegurarle que vas a tener algo de rentabilidad, ujú, pero rentabilidad rápida. En ujú. cambio, para películas, eso no es rentabilidad rápida. En ninguna parte del mundo el cine es rentabilidad rápida. Siempre es rentabilidad lenta. Entonces, De ¿qué es hecho, más rentabilidad rápida en el cine o en el audiovisual? Una serie, por ejemplo, una serie es más que vas, lenta aún. porque vas sacando episodio por episodio una vez a la semana y grabando y la gente va consumiendo constantemente más que en una película, ¿no? Lo que pasa es que son medios diferentes, que se mueven de forma Ujú. distinta. Ok. Generalmente el trabajo que se hace con una película es para lanzarlo a cine y el cine te va dando esa rentabilidad del momento Ujú. al, al ser expuesta en salas
y va a estar durante varias semanas en eso. Y después de eso viene otra parte del ciclo de vida de una película, que es llevarla a home video, que sería en este caso plataformas, o que empezarían con esas plataformas que serían de venta de la película por un tiempo, hasta que se incorporen después a otra parte del ciclo, que es incorporarla a la plataforma como parte de su catálogo fijo por un tiempo. Entonces las plataformas pagan por ese Ok. parte. Pero las series se mueven totalmente de forma distinta también. Ok. La serie también se mueven más por parte de un encargo en que se hace Ujú. por hacer los capítulos, y ya está designado. Esta serie va a tener 10 12 capítulos, y son esos 10 capítulos y ya. Entonces, y ya antes el productor ya recibe el dinero, ya lo produce, ya lo hace y lo entrega, y ya hasta ahí. Pues el resto queda la plataforma con la rentabilidad, con sus propias suscripciones para todo eso. Ok. Pero bueno, eso es todo Sí, un todo un podcast mundo. completo que tienes que dedicar a eso para Sí. poder entender un poco Mira, bien. esto, y ahora entramos a España. ¿Por qué la decisión de ir a España? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Aprovechando que un ya nos poco, queda poco tiempo por... sí, ujú, ya yo tenía experiencia de que por problemas financieros las empresas van decayendo, porque, o sea, no puede ser continua con su proceso de ujú, ¿cómo se llama? Eh, Desempeño como tal, o sea, ujú, para renovarse a nivel de equipos, renovarse a nivel de todo eso, y más que ujú. en este mundo, la tecnología hay que renovar todo el tiempo: nuevas cámaras, nuevos tipos Claro, de luces, nuevas computadoras, nuevos equipos. De repente el software requiere más potencia, entonces, y eso es muy caro todo el claro. tiempo. Entonces, la idea mía era poder resguardar la escuela a través de mi socio Simón, que siga funcionando, que siga trabajando de esa Ujú, manera, incluso seguirla apoyando desde acá, y además salir para poder encontrar proyectos externos que no solamente apoyen a la escuela, sino también me hagan crecer a mí profesionalmente como tal. Y una de ujú. las maneras es también estudiar para poder llevar ese conocimiento a mi país nuevamente. Ok. Entonces, el día que se pueda hacer, por ejemplo, producción virtual en Venezuela, ten por seguro que yo voy a estar involucrado Claro. en esa parte. No, bueno, y si las cosas cambian o mejoran un poco, ya con la experiencia que tienes, ya te llevas ese conocimiento a Venezuela e inicias una nueva empresa con una nueva tecnología también. Ahora, Sí, bueno, vamos a Ujú, ver qué se puede hacer allí en ese caso. claro, mencionaste producción virtual. Entiendo que tú estás estudiando eso ahorita en Madrid, y estás, digamos, empapándote de información con respecto a esa tecnología. Explica un poquito de qué trata la Ok. producción virtual. La producción virtual consiste en, imagínate que necesitas colocar al actor en un escenario que normalmente estaría en Nueva York. Ujú, Y después necesitarías colocar al actor en un escenario que estaría en África, ¿verdad? ujú, O sea, frente a un monumento de eso, o sea, algo totalmente reconocible. Y después otro escenario que estaría en Caracas, Venezuela. Entonces, y que tiene que verse tan realista como si estuviera allí. Hay dos ujú. maneras de hacerlo. Primero, te gastas un montón de dinero agarrando al actor y poniéndolo a viajar, y a tu equipo de producción, una semana en un país, otra semana en otro, otra semana en otro. O aplicas producción virtual y en un día filmas todo. Y todo queda tal cual como si estuviese en el lugar. Hay dos modos de producción virtual. Uno que es a través de pantallas LED, que es la que le llaman Oh, el... yo creo que he visto algo de eso en unas películas, sí. Sí, esas pantallas LED de fondo en la que simulan todo, Ujú, todo el ambiente, todo lo que está, el volumen, como se le dice. ok. Básicamente es una cámara, bueno, o sea, digamos que eso implica muchísimas cosas, pero digamos que la cámara capta al personaje, que es real, y el fondo es generado en 3D de manera en tiempo real con una computadora ultra super poderosa, Ujú, y puedes mover la cámara, puedes enfocar, desenfocar, puedes hacer toda clase de movimientos, y el fondo se va a adaptar exactamente como se sucedería en la vida real. ¿Ok? ok, ok. Puede hacerse de esa forma o puede hacerse con croma verde o azul, que de todas maneras en el proceso final generas tres videos: uno Ujú, con el background, el fondo solo, el ujú, foreground
que es el personaje con el Con el croma, background. Ujú. y el mate, que es, digamos que el recorte en blanco y negro del personaje sobre el fondo como tal. Entonces, Ok. eso te permite a ti hacer y generar otra serie de cosas más, pero eso es algo mucho más técnico. Eso te permite hacer a ti una superposición del personaje sobre el fondo, que por mucho que muevas la cámara, ese fondo va a estar perfectamente machado, tanto en proporción, tamaño y escala con respecto a lo que está ocurriendo en el Pero personaje. eso no sería una evolución del croma verde o azul como se ha acostumbrado en el cine por muchos años. No sería una especie de evolución en la tecnología. De, en cierta forma sí, ok. Ok, Pasa que el nombre que se le da ahorita de producción virtual es, digamos que una sintetización de todos esos procesos de efectos visuales para crear un mega proceso completo que te permite poner un personaje en un mundo específico y poder modificar ese mundo a tu gusto y antojo, incluso en tiempo real allí. Y eso viene de un concepto que se llama In-Camera VFX, o sea, ok, efectos visuales directamente en cámara en tiempo real, cosa ok, que antes no se manejaba. ok, ok. Claro, entonces puedes crear mundos, por ejemplo, como los mundos de las películas de Marvel, por ejemplo, las películas de DC, que son completamente una ficción, pero están en el espacio, están en un planeta, están en cualquier parte Te que, aseguro, que te se aseguro que diseñe. mucho de lo que han hecho allí lo han hecho con esta misma tecnología. Ok, ¿y cuánto tiempo tiene esa tecnología en el mercado, por ejemplo? Eh, digamos que el primer gran empuje que se le hizo a esta tecnología como ya algo establecido como tal, fueron los primeros desarrollos que se hicieron para el Mandaloriano. ¿Ok? Ok, el El Mandaloriano, ok. Mandaloriano. O sea, Ujú, no es solamente colocar el personaje allí en un fondo y filmarlo, ¿ok? ujú. Te digo que puedes agarrar la cámara, acercarte a él, darle vuelta y todo eso, y el fondo va a moverse tal cual como si fuera real Claro, todo, un ¿ok? fondo proyectado, una imagen proyectada en las pantallas LED, pero esa imagen se va a mover acorde al movimiento de la cámara. Exacto, porque la cámara tiene un aparato que va a hacer una simulación exacta de la Ujú, posición de la cámara dentro del espacio. Y esa cámara va a saber, ese mundo va a saber dónde está ubicado el personaje de manera exacta y va a hacer ese fondo que haga un matching perfecto con respecto a todo ok, ese movimiento. ok. Entonces, en el Mandaloriano se empezó a experimentar mucho con estas cosas y no se había dado antes porque la tecnología no lo permitía. Es decir, tú tienes que generar en tiempo real un render Ujú, 3D tan real como la vida misma, o sea, tan real como lo que puede ser real y que no se vea la diferencia entre el personaje real que estás viendo y el ok. fondo virtual que estás generando. Es decir, que lo ve el espectador y diga, oye, sí, sí está en esa cueva, sí, sí está en Y ese según tu campo. experiencia y ya lo que estás estudiando, más tu experiencia laboral, ¿tú crees que eso es la tecnología del futuro para el cine? Eso es lo que viene y es el antes y el después del cine. Claro, es la evolución del cine como tal. Ok. Una de las cosas principales que a nivel de producción se toma en cuenta son los presupuestos. Y los valores de producción se dan de acuerdo a la cantidad de escenografías que usa, la cantidad de escenarios, la cantidad de sitios a que se traslada la filmación y todo eso. O sea, no es lo mismo una película que tú la filmas dentro de un hangar, dentro de un garaje y eso es todo, toda la película, todo eso, a Ujú, una película que de repente ves al personaje corriendo en China, de repente el tipo está montado en un avión, de repente el tipo está corriendo en Japón, cenando en Japón, de repente el mismo tipo está en la selva amazónica, entonces tienes 30 escenarios totalmente diferentes entre sí. ujú. Es un valor de producción mucho mayor que se le da a una película.